Constantemente en su manera de hacer periodismo es Emi Pizarro. Trajiste un trabajo práctico, un TP. Hoy te metiste con un tema que no se suele tratar nunca. Te iba a decir pocas veces, nunca. No, nunca, y por eso me costó bastante encontrar información y buscar las fuentes. Lo que vamos a hablar es derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de eso, generalmente rápidamente aparecen los conceptos de, derecho a la educación, derecho a la salud. Pensamos siempre en accesibilidad. Sí, automáticamente una rampa, Sí. un baño. Bueno, hay algo que de lo que se habla, además de discapacidad, dentro de ese mundo que es poco y nada, que es la sexualidad, que es difícil pensarlos y pensarse ellos, a ellos también les pasa, por el peso de la mirada de los demás, con deseo sexual. Sí, de hecho el otro día cuando lo entrevistamos a Mati Fernández Bursaco, hablamos un poquito de eso también, porque él te saca el tema solamente. Él solo saca el tema porque lo tiene muy súper presente y tiene súper presente la mirada de los demás. Y aparte tiene presente su deseo, Emi. Yo quiero agregar que cuando hice la liga, hubo un programa donde entrevisté chicos con síndrome de Down, y la parte que más rebotó fue cuando le pregunté si eran vírgenes, si habían tenido sexo, si tenían novia. Hablamos de la sexualidad por ahí con alguna libertad. No se repitió, pero me acuerdo que había impactado, porque un montón de gente abrió los ojos y dijo, claro, ¿por qué no van a tener? Bueno, de eso, Matías es uno de mis fuentes, una de las personas con las que hablé, y la mirada que recae sobre ellos, que está muy arraigada, son dos, es que son ángeles o que son niños eternos. Creo que la sociedad no considera nuestro deseo sexual, siente que debe exigir que un hijo o que una hija esté toda la vida en una cama encastrado, y que su cama es una camilla y no es una cama normal en donde se puede coger. También, por supuesto, cree que nosotros no nos pajeamos. Quien habla es Matías Fernández Bursaco, tiene 23 años y fibromatosis hialina juvenil. Es una enfermedad rara que solo en Argentina hay 2 personas, es él y una chica, y 60 en el mundo. Lo que le pasa a él es que fabrica más colágeno de lo normal, más piel, y esos nódulos a él le impiden, por ejemplo, entre otras cosas, caminar, o necesita para dormir asistencia respiratoria. Bueno, ¿qué le pasa a Matías con esta mirada angelical que le dan algunos? En mi barrio hay un montón de viejas que le dicen angelito, que se ponen a rezar adelante mío, que le hacen la cruz en la frente, y yo quiero pegarles unas patadas en la cabeza a todas. Me genera como una bronca momentánea. Después paso, está todo bien. Hace poco más de 25 años, Martín Arregui, que hoy tiene poco más de 50, sufrió un accidente que le provocó una lesión medular, por la que desde entonces está en una silla de ruedas. Cuando esa persona que piensa que es un angelito, que es un pobrecito, que no sirve para nada, adquiere una discapacidad, él mismo se convence de que no sirve para nada, que es un angelito, que es asexuado, que no puede tener pareja, que no puede ser papá. O sea, es la mirada de los demás termina condicionando la mirada que tienen sobre ellos mismos, y realmente terminan en ese mundo de, no sé, quizás el sexo no es para mí. Y lo que pasa es que el mundo te dice que el sexo no es para vos. El mundo se la pasa diciéndotelo constantemente. En general te dice que el sexo no es para nadie que no sea lindo. Imagínate para alguien que tiene una condición que la hace un poco diferente. Bueno, y sobre esta mirada, sobre las personas con discapacidad, sobre la mirada que hay sobre ellos, Marianela Cicero, que es psicóloga y sexóloga con orientación en sexualidad y diversidad funcional, dice esto. Esto pasa sobre todo con el colectivo de las personas con síndrome de Down. Se los considera angelitos, son personas muy amorosas, muy cariñosas, muy afectuosas, simpáticas, dadas, sociables, y eso genera como un trato infantilizado por las personas que interactúan. Muchas veces hasta la vestimenta se infantiliza, son personas adultas, pero de pronto están con remeras realmente muy infantiles, ¿no?
En las discapacidades que son congénitas o las que se adquieren cuando sos muy chiquito, todo lo que se trabaja en la rehabilitación es para que la meta mayor es que seas independiente, que puedas independizarte y valerte por tus medios. Esa es el mayor logro. Pero sucede muy a menudo que la independencia depende de quién te asiste, si es tu mamá, tu papá, quien te esté cuidando. Eso lo ve y lo cuenta Elsa García. Elsa es fisiatra, médica especialista en rehabilitación y cuenta esto. Cuando se detecta que el intermediario terapéutico, o sea, la madre, el padre, el encargado de ese niño, no permite que logre autonomía, el niño ya puede comer solo, pero le siguen dando de comer en la boca, entonces el chico ese al no entrenar sigue siempre dependiendo de que otro le dé de comer, o higienizarse, aprende a higienizarse y lo siguen bañando, lo siguen asistiendo. Entonces esto hace que siempre siga estando en una condición de bebé y de indefensión y que depende absolutamente de ese intermediario, de esa persona que lo sobreprotege. Esto hace que no se pueda pensar que este chico que depende tanto de un otro pueda acceder a una sexualidad. Estaba pensando en cuando mencionabas a Mati Fernández Bursaco y cómo sus papás se dieron cuenta que no es un angelito, ¿no? También, y no lo crían como un angelito, sino como una persona. En contraste con esto que estábamos escuchando recién, que debe haber gente que debe pensar, tengo un angelito, ¿no? Sí, y el angelito posiblemente piense que es un angelito, pero porque no tuvo ni siquiera la posibilidad de preguntarse o de tener una charla, que esa es otra de las cosas que pasan. No se habla, si en la casa, en nuestras casas, en nuestra adolescencia, ¿cuántos hablamos con nuestros viejos de sexualidad? Estoy hablando de los de más de 40 años. Muy pocos. No. Bueno, imagínense esto cuando está vedado por completo. Juliana tiene 23 años, está en pareja y tiene síndrome de Down. Le pregunté a ella qué era para ella la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con las caricias, los besos, los abrazos y el contacto con la mirada. Y después viene una sensación de tocarse con el cuerpo del otro. Piensa que la sexualidad cuando extrañas a tu pareja, cuando extrañas el contacto con tu pareja. Elsa, la fisiatra, me contó una anécdota y es que al consultorio de ella llegó una mamá un día, una chica adolescente de 16 años, diciéndole que de visita en la casa, el novio, que también tiene síndrome de Down, le dijo a su papá que él quería hacer el amor con su hija. Entonces se armó un escándalo de ¿qué hacemos? ¿Cómo lo encaramos? Le decimos que esperen. ¿Que esperen qué? Era otra de las dudas. ¿Esperar qué? Bueno, el chico este le dijo que él tenía ganas de hacer el amor con su hija y la madre siguió el consejo y le preguntó a los dos, a su hija y al novio, ¿qué le contestaron? Gonza, pasamos 2 audios. Para ellos hacer el amor era estar acostados en la cama, tomados de la mano o abrazados viendo una película. Claro. Era básico hacer la pregunta y no condicionar desde tu lugar qué era para vos lo que te estaban planteando. Bueno, lo que estaban planteando era estar solos, que eso es un punto muy crítico en lo que es la discapacidad. Elsa hace hincapié en los vínculos y cómo encarar la comunicación y qué se le está diciendo a otro. Otro mito súper extendido es que están hipersexualizados. Esta cosa de que no tienen pudor, que se pueden tocar en un restaurante, que de repente decís, ¿cómo puede ser? ¿Sabes qué me pasa, Emilce? Con la descripción esa de son así, son cariñosos, son dados, son hipersexualizados, pareciera una persona escribiendo una mascota. Lo digo con todo respeto, pero pareciera una mirada tan discriminatoria en ese sentido. Y Total. en todos los sentidos, ¿no? Total. Y es que, Emi, me quiero meter para decirte Sí. el punto común que hay en tus últimos dos TP. Hablaste de vejez o de ancianidad vinculada a muchas cosas y de discapacidad. Y creo que el punto que los une es el más cruel y más invisible de todos, que es la infantilización, que es el término que usaron. Es tratarlos como infantiles / tontos, a gente que tiene el mismo derecho que los demás a ser tratados igual. Y creo que caen en el mismo lugar. Y bueno, todos reaccionan diferente ante ese trato infantil. Está el que ni siquiera lo percibe y termina comprando ese personaje que te tiran por encima sin que lo hayas elegido. Total. Y en este caso, sobre todo, no hay ni siquiera una pregunta. Tipo, no hay una habilitación a ¿qué querés hacer? ¿Cómo lo querés hacer? Siempre hay una cuestión se plantea mucho desde la terapia de los padres y madres de chicos con discapacidades, es quién está, digamos,
complicando la rehabilitación? ¿Es la discapacidad en sí o la forma en que se la encara? Bueno, con esto de la hipersexualidad y esa falta de pudor que algunos creen que sucede y que tiene que ver con la discapacidad, lo que dice Elsa, que lo que está pasando es otra cosa. Al no generarles el espacio o cuando empiezan, digamos, a autoestimularse, no decirles, no, aquí no. Esto se puede hacer en tu cuarto o en el baño, pero no que no sea punitivo, digamos, porque si se lo prohíben, entonces el chico manifiesta todo hasta libido sexual, no importa la edad que tenga, digamos, en los lugares inapropiados, pero porque no se le genera este espacio de intimidad como vos decís, porque ese padre no tiene asesoramiento, no tiene información, no sabe que su hijo, por más que tenga un síndrome de Down o que tenga un retraso madurativo o un retraso mental, también tiene libido sexual. Lucía, hablé con ella, es hermana de Leandro, que Leandro tiene síndrome de Down, y me decía esto. No van a desarrollar una sexualidad madura, una sexualidad adulta, o que no pueden ser suficientemente maduros para tener, por ejemplo, relaciones sexuales o elegir con quién tener relaciones sexuales, como que es algo que haya que acompañar. Muchas veces ligado hasta, te diría, como a una especie de instinto. La típica situación de llevar a la persona con discapacidad con una trabajadora sexual para que descargue como si fuera una especie de energía que lo sobrepasa. Esas son las miradas que hay sobre las personas con discapacidad. Ese cuarto, esa escena de la pareja que quería ver una película en la cama, tomados de la mano, es lo que se repite infinidad de veces, porque lo que se repite es una falta y es no solo en personas con discapacidades como un síndrome de Down, sino en otras discapacidades. No tengo tanta intimidad, no tengo privacidad. En mi casa estoy en un mundo y en un funcionamiento que necesita sí o sí por lo menos tener a una persona en mi habitación todo el tiempo. Entonces hay amigos, enfermeros, madre, padre, hermanos que se cruzan y que no me dejan ni un solo segundo para estar solo. ¿Cómo lo resuelve? ¿No? El único momento que logró para estar solo y a escondidas, digamos, los padres se enteraron cuando él lo contó por escrito en su libro y en sus crónicas en Orsay, es cuando tuvo relaciones con una prostituta. Ese fue el único momento en que Matías logró estar solo un tiempo largo y es algo que a él le gusta, o sea, la soledad en el sentido de la intimidad. Uno de los espacios donde se habla de sexo bastante es en la rehabilitación, ahí donde trabaja Elsa. ¿Qué preguntan? Y a veces les surge, como al pasar, alguna duda de sexualidad. Ahí uno empieza como a preguntar y a habilitar para que el paciente se abra. Y por ahí lo que uno descubre es que gran parte de la disfunción tiene que ver con una falta de información. En nuestra gran mayoría no tuvimos una educación sexual en nuestra formación. Ahora, gracias a la ESI, que se ha empezado a implementar, aunque no en forma completa, este campo está como mucho más allanado. Elsa, lo que les habla es de las zonas erógenas, y acá entramos todos, que es solo consideramos, recién hace poco tiempo empezamos a ver la sexualidad más con que no es solo la penetración. Bueno, eso en los lesionados medulares tuvo un peso tremendo, porque hacer el amor o tener relaciones era solo penetración, no había otra posibilidad. Bueno, de eso aprendió mucho Martín, que se los presenté al comienzo. Él tuvo este accidente hace más de 25 años y por ese accidente solo el 3% de las personas que tienen ese tipo de lesión medular, como la que él tiene, pueden eyacular. El resto no eyacular. O podemos eyacular por medio de un aparatito. Igualmente eso no lleva a algo, al mismo placer, al mismo orgasmo que puede sentir cualquiera cuando acaba. La etapa de rehabilitación, en esa etapa los médicos empezaron a tratar el tema de la sexualidad de Martín, pero fíjense cómo. Se pusieron a ver cuál era la forma en que yo podía volver a tener una erección. ¿Cuál era en ese momento la forma? Una inyección intravenosa que se ponía en el cuerpo cavernoso del pene. Una inyección, plum. Algo que se tenía que mezclar, que se tenía que poner ciertas dosis, había que tener una heladera, porque no podía usarla más de 3 veces por semana. Una cuestión que era tan planificado que no te daban ganas casi de garchar.
Clarísimo. No, si te la pones a pensar, ya el solo hecho de que te den la inyección, ya te da impresión de verlo también. Bueno, Sí, después apareció una pipeta intrauretral. Imagínate lo que es. O sea, y eso para vos tener placer después. Está medio difícil. Muy difícil, sí. Después apareció el Viagra y Martín Sil dijo que ahí cuenta que volvió la espontaneidad, pero lo más importante fue esto que hablaba Elsa, que era descubrir las zonas erógenas y ahí lo que se llama el paraorgasmo. Llegar a un orgasmo sin tener contacto de las zonas genitales. Y eso todos tenemos las posibilidades. Encontrar los distintos puntos de nuestro cuerpo que nos provocan placer. Hay que encontrarlos, pero puedo decir el cuello, el lóbulo de la oreja, el oído, la respiración, el que me toque muy suavecito, los pezones, la espalda. Está bien, es una reformulación de la sexualidad en pos de poder tenerla, la sexualidad, de poder vivirla. Total, pero para eso te tenés que conocer. Y para conocerte necesitas intimidad y la gran mayoría no la tiene. Martín creó algo que se llama alas de desarrollo. Se inventaron dos cosas. Una silla que es para coger, o sea, que les permite tener, es como un movimiento oscilante y lo que les permite a ellos es que no sea el otro el que tiene el don de llevar la batuta, porque ellos, si no, pasan a un rol totalmente pasivo, que es quedarse acostados y esperar que otro se mueva. Bueno, eso para ellos es un montón y lo que dicen es que tienen que empezar a probar esas cosas, en lo que, para hacer brevemente, por ejemplo, para hacer un hilo, en la Edad Media la persona con discapacidad se la abandonaba, se la apedreaba. Esa era la situación, eran considerados productos de un pecado, de tratarlos como fenómenos. En el siglo XX pasaron a que las discapacidades había que esconderlas y ahí se los llamó minusválidos. Ya el concepto era tremendo. Hoy se habla de integración y creemos que estamos súper avanzados. Podemos hablar horas de qué significa y qué estamos haciendo, pero las primeras cosas que surgen era lo que decíamos, una rampa, el baño, etcétera. Bueno, en un evento en el que se entrevistó a usuarios en sillas de ruedas, se les preguntó por la sexualidad y una de las chicas que dio testimonio lo relacionó directamente con la accesibilidad. Elsa estaba ahí escuchando. Y ella decía que cuando ellas van a un bar, a estos bares modernos de Palermo Hollywood o de Las Cañitas, etcétera, todo les da en la frente. Entonces, que cada vez que tienen que conocer a alguien, con toda esta cosa del cortejo, cuando uno inicia una relación con un otro, otre, no tienen dónde ir. Y muchas veces, sin tener una previa, que es lo que va a construir el vínculo, van directamente a su casa, que es el único lugar que tienen adaptado. Tremendo. El único lugar donde podés es tu casa. Marca cómo, o sea, las relaciones que tenés las marcan las posibilidades que tenés y son muy pocas. Para cerrar, le pregunté a Matías sobre otra cosa que se les endilga, además de angelitos, niños eternos, y es la valentía. Quieren hacernos quedar como que somos personas tan pero tan valientes que no podemos darnos el gusto de sufrir. Todo lo contrario, podemos sufrir, de hecho sufrimos como todos y todas. Lo que pasa es que hay algunos y algunas que no queremos sufrir y estar sufriendo en una cama, sino que queremos sufrir, pero también queremos explorar el deseo y queremos salir con una chica, un chico, conectar, intercambiar ideas, miradas, pensarnos, hacernos preguntas. Y sobre todo poder romper una línea muy fuerte que son los padres. Sufrir como... También no me sorprendería que dijera, también quiero reivindicar mi derecho a ser un hijo de puta un día. Porque también está eso, ¿viste? Como... Bueno, sobre eso también hablamos con Martín Arregui y él me decía, el que era un hijo de puta antes de un accidente va a ser hijo de puta o más. Y el que era bueno va a ser igual de bueno o más. Dice, entonces se nos endilgan miradas que son... que te encasillan, no solo en la silla de ruedas, sino en, bueno, ahora sos un angelito, un niño y un buen tipo. Sí, y muchas de esas miradas aún están como escondidas bajo un disfraz de inclusión. Es que no, déjalo acá, oh, pobrecito, es un angelito, pero miralo. Y en realidad lo está discriminando más esa mirada. Desde ya. Solo para cerrar, un dato, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad que hizo INDEC en el 2018, el 10% de los argentinos tiene algún tipo de discapacidad. 10%. Buenísimo, Emi. Excelente. Vamos, dale.